Estamos de regreso en Arica Informa junto al senador José Miguel Durán Acemir. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos hoy día aquí en nuestro informativo. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo a tu persona y a los televidentes de Arica TV. Senador, se reunió con el ministro de Energía y también con el superintendente de Electricidad y Combustible a través de estas reuniones remotas. ¿Cuáles fueron los temas principales que se tocaron en esta conversación? Bueno, fundamentalmente con el ministro de Energía y con el superintendente de Electricidad, don Luis Ávila, en relación al tema que nos ha ocupado durante los meses de abril y mayo, que es el alza en las cuentas de la luz. Ellos explicaron de que se recepcionaron al 31 de mayo y además lo que ha sido parte del mes de junio, más de 1.500 denuncias a la superintendencia. Estas han sido debidamente notificadas a CGE, quien ha estado paulatinamente entregando respuestas a cada uno de los usuarios que hicieron estos reclamos. Fundamentalmente las alzas, obviamente, se deben a una normativa vigente, que es el promedio de los 6 meses, que pueden hacer el cálculo. Obviamente que yo nuevamente expuse lo que era la lectura que se había generado de marzo a abril y nuevamente repetida en el mes de marzo hasta el mes de mayo. La situación manifestaron que se ha ido regularizando y por lo tanto hoy día el llamado es que aquellas personas que efectivamente sientan que no han recibido un descuento o no se ha ajustado su cuenta en el pago del mes de junio o en el pago que corresponda realizar en el mes de julio, deben nuevamente insistir ante la Superintendencia de Electricidad para que finalmente ya se, de acuerdo a lo que la ley permite, actúe de mediador para entender bien las razones por las cuales fundamentalmente dueños de casa particular, personas arrendatarias y también mayoritariamente personas que han mantenido sus negocios cerrados han tenido este incremento. En la mayoría de los casos, según lo que expuso el superintendente de electricidad, se habría generado la condición de la compensación en el mes de junio y lo que corresponda al mes de julio. Pero obviamente siempre hay casos puntuales que son necesarios de ir verificando y evaluando, y en eso obviamente hago un llamado a que finalmente acuda, porque de acuerdo a la normativa es la Superintendencia de Electricidad y Combustible la que finalmente dictamina si es que actuó de acuerdo a la legislación vigente o hay algún abuso en el cobro que se está realizando al usuario. Senador, ¿qué opinión le merece a usted el veto presidencial sobre este proyecto que ustedes votaron, ¿cierto?, tanto en el Congreso en general, sobre los servicios básicos? Mira, la verdad es que no ha llegado al Congreso. Yo creo finalmente de que este fue un muy buen proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Economía y en el Congreso. Aquí hubo mucho trabajo en relación a poder efectivamente generar las condiciones en el pago de la electricidad, del agua, alcantarillado y también del gas de red, y la participación muy decidida por parte de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones para poder generar un plan solidario de conectividad. Aquí en ningún caso se está estableciendo una condonación de deuda, porque es una suspensión del pago. Es decir, finalmente las personas que decidan acogerse a este sistema tienen que pagarlo igual en los meses siguientes a través de una repactación en 12 cuotas mensuales. Por lo tanto, creo que no es oportuno en los tiempos que estamos viviendo frente a la situación de la pandemia y obviamente en donde hoy día nosotros tenemos que ir generando los mayores actos de solidaridad, que finalmente el gobierno pueda vetar este proyecto porque nos lleva a una decisión bastante difícil en la toma de decisiones. Perfecto. El Senado aprobó el proyecto que establece medidas para facilitar adquisición de medicamentos o remedios, en este caso, ¿cierto?, en tiempo de pandemia. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Bueno, esta es una medida que va a beneficiar fundamentalmente a los adultos mayores, a los que tienen enfermedad de base, a quienes de manera permanente están en red de lo que significa la necesidad que tienen de estar permanentemente con sus medicamentos. Hoy en tiempos de pandemia y fundamentalmente en aquellas zonas que están en cuarentena, se hace difícil porque en algunos casos estamos hablando de medicamentos que necesariamente tienen que recibir su receta y por otro lado después ir a la farmacia.
Por lo tanto, aquí lo que se ha generado es una normativa excepcional, transitoria, en torno a que efectivamente estas personas que tengan y que puedan demostrar que efectivamente son adultos mayores, son personas con enfermedad de base, no tengan que necesariamente hacer todo el trámite burocrático permanente que se hace en tiempos normales, sino que la persona efectivamente pueda tener sus medicamentos sin tener que salir de su casa. Perfecto. Oye, a propósito de los adultos mayores, hay una muy buena noticia porque se había anunciado, ¿cierto?, que a partir de abril de este año iba a empezar a regir el 50% del pago del transporte público, y eso ya corresponde a partir del próximo miércoles. En julio justamente comienza esta rebaja del 50%. Sí, hay dos noticias que son muy importantes y aquí me voy a subir. La primera, obviamente, son los adultos mayores. Este es parte de un trabajo que se realizó producto del estallido social y a partir del 1 de julio todos los adultos mayores van a tener el beneficio de un 50% del costo de su pasaje en el transporte de movilización colectiva mayor, que son los buses que circulan en la comuna, los buses interprovinciales, los buses rurales y obviamente la conectividad de los buses del sistema nacional. Hay regiones que tienen también Metrotren, que tienen metro, que tienen una variedad distinta, pero al menos aquí en la región de Arica y Parinacota, los principales beneficiarios van a estar quienes usan este sistema de transporte mayor, que son las micros, tanto en la ciudad de Arica como a su vez la conectividad a los valles y la conectividad para los pueblos de la provincia de Parinacota. Y el segundo beneficio es que se postergó la revisión técnica de los vehículos. Todos los vehículos van a tener la posibilidad de sacar sus permisos de revisión técnica a partir del mes de septiembre. Los dígitos 1 y 2 en septiembre, 3 y 4 en octubre, 5 y 6 en noviembre y 7 y 8 durante el mes de diciembre. Con eso obviamente se genera también un importante alivio porque había una preocupación constante en torno a que se vence el permiso de circulación, hay que renovarlo el 30 de junio, no teníamos la revisión técnica y eso también va a permitir, por un lado, no concentrar tantas personas en las plantas de revisión técnica y obviamente un alivio económico pensando en que, de acuerdo al dígito de su vehículo, tendrá que programarse entre septiembre y diciembre. A propósito de la revisión técnica, hay bastantes reclamos por el aumento que ha tenido, ¿cierto?, el precio hoy día de la revisión técnica. Costaba más o menos 11.000 pesos y ya tiene un valor de casi 15.000 pesos los vehículos chicos. Sí, así es, hay una modificación en los montos, pero también tengamos absoluta claridad que nos encontramos como gobierno con este proceso. Esto es algo que se generó, venía del gobierno anterior. Venía del gobierno anterior, a lo mejor me podrían preguntar, bueno, pero no se echen la culpa entre gobiernos y ayuden a la gente, a lo mejor, pero entendamos que estas son plantas licitadas, son plantas que ya finalmente están establecidos los contratos y obviamente que ahí se genera una situación distinta con la cual nos encontramos y nos topamos justamente en esta situación de pandemia. Ojalá que desde el punto de vista administrativo el Ministerio de Transporte, que se administra bajo decreto supremo, pueda a lo mejor regular y buscar alguna fórmula que permita dar una solución en los temas de planta de revisión técnica. Perfecto. Senador, ¿cuál es su opinión respecto a la petición que ha aparecido de parte de algún sector al gobierno que los cotizantes puedan retirar el 10% de las AFP? Mire, en términos concretos, usted sabe que se está revisando la política de AFP y hay muchas normativas en que yo estoy muy de acuerdo que se revisen, fundamentalmente aquellas que están vinculadas a lo que significa poder estar en alguno de los fondos y que el día de mañana una persona que está en tiempos de jubilar pueda perder parte importante de sus beneficios, en especial los que están en los fondos más conservadores. También estoy a favor de que no se puede distribuir el monto de la pensión casi hasta 105 o 110 años, cuando finalmente la expectativa promedio de vida de un chileno está alrededor de los 81 años. Yo soy partidario de volver al sistema tradicional. Y con respecto al retiro temporal,
Sí, efectivamente yo estoy a favor de que en ciertos sectores debe efectivamente proveerse un sistema que permita ayudar a quienes hoy día están cesantes y tienen ahorro en su sistema de pensiones. En lo que no estoy de acuerdo es que esto sea general y que sea para todos, porque lo que finalmente administran los fondos de pensiones son recursos que se convierten en acciones o en bonos. Estos se transan en el mercado, ya sea si que finalmente el cotizante quiere estar dentro de los más riesgosos, que es el fondo A, hasta los más conservadores, que son los fondos C y D. Pero ese valor de acciones, ese valor de bonos, no es el mismo cuando tú finalmente lo quieres nuevamente transformar a plata. Entonces, generar un 10% masivo para todas las personas, obviamente que eso sería un descalabro económico que no guarda proporciones. Pero sí estoy muy de acuerdo en que personas que tengan fondos de pensiones, primero, los que aún les quedan años por cotizar, se puede generar una condición de préstamo y después perfectamente lo puede ir recuperando, porque al final es su propia plata, pero lo puede ir recuperando para su pensión. A quienes se les acerca, o están mucho más cerca, o sobre los 50 años, obviamente si esas personas también tienen un horizonte y tienen una cantidad de recursos disponibles, yo estoy muy de acuerdo en que en tiempos de pandemia un 5 o un 10% perfectamente puede venir a entregar una solución real, puntual y concreta a un grupo importante de personas que no están en la condición de vulnerables, que son clase media, que podían seguir desarrollando una actividad, pero que hoy día en cuarentena obviamente no reciben ningún beneficio de parte del Estado. Claro, y ahí, ¿qué pasaría, senador, con las personas, por ejemplo, que han dejado de cotizar, que son jóvenes que todavía tienen tiempo y que tienen ahí lagunas y han dejado de cotizar porque no están trabajando? Bueno, por eso te lo establezco. Los que son jóvenes pueden acceder a un préstamo porque igual van a tener tiempo para recuperar sus fondos de pensiones. Los que son más adultos ya no tienen mucho tiempo y obviamente es un adelanto de sus propios recursos a costa de saber que finalmente eso también les va a impactar, claro, en la baja en el minuto en que jubilen. Claro, que jubilen. ¿Por qué? Porque tú podrás entender en algún minuto que, claro, hay personas que a lo mejor a los 55 años pudiesen optar a una jubilación anticipada, pero eso al minuto transar esa persona pierde, porque si tiene 50, él no va a jubilar por los 50, porque obviamente al acceder a una compañía de seguro de renta vitalicia, esta le va a cobrar un monto que le va a disminuir su renta. Pero si finalmente le sacamos el 10%, le vamos a sacar 5 millones, se va a quedar con 45. Y va a tener que necesariamente esperar hasta los 65 años para poder jubilar. Bueno, son decisiones que finalmente tiene que tomar cada uno de los cotizantes. Pero en lo concreto creo que es una ayuda real, puntual y definitiva para personas que teniendo importantes recursos en sus cuentas de capitalización individual no son parte de los sectores vulnerables, por lo tanto no reciben ingreso familiar de emergencia, no reciben seguro de desempleo, no están dentro del acceso de lo que significan las boletas de honorario, y esa sí es una oportunidad que ellos con sus propios fondos puedan tener un alivio económico en estos tiempos que ni siquiera pueden salir a desarrollar un trabajo informal. Perfecto, senador. Muchas gracias por acompañarnos. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con el senador José Miguel Durana. Hacemos una pausa y estamos de regreso.